Los datos se mueven a través de una red o de múltiples redes y sistemas hacia otros. En general, un ordenador se comunica con otro a través de un puerto para enviar y recibir los datos apropiados. Por ejemplo, imagina una organización en la que deseas acceder a una URL fuera de ella. Primero, se conecta a un DNS para conocer la IP vinculada a la URL elegida y luego se puede usar la IP proporcionada para conectarse fuera de la organización. Recuerda que la conexión a un servidor en particular implica el envío de datos basados en la IP del servidor y es el servidor DNS, basado en el protocolo DNS, el que proporciona direcciones IP dadas URLs. En este escenario, si te conectas a www.bbc.com, primero, tu ordenador contacta con el servidor DNS a través del puerto 53 para solicitar la IP de www.bbc.com. Luego, cuando se conoce la IP, el ordenador se conecta a la IP proporcionada a través del puerto 80 del servidor BBC. Este es el uso normal de un servidor, pero ¿qué sucede si un atacante intenta acceder a través de otro puerto diferente del 80 del servidor BBC para realizar un ataque? Para gestionar desde y hacia dónde se pueden enviar o recibir datos, se utiliza un cortafuegos. Por lo general, se representa como una pared de ladrillos que no permite pasar tráfico malicioso o no deseado. Hablando formalmente, un cortafuegos se define como un dispositivo software o hardware que hace cumplir las políticas de seguridad que impiden el acceso no autorizado desde y hacia una red. Un cortafuegos es responsable de gestionar los puertos y las conexiones. Permite la gestión del tráfico entre ordenadores, es decir, clientes y servidores. Se puede comparar con un semáforo en el sentido de que, en función del puerto destino y origen y la IP, entre otras cosas, la conexión será aceptada o rechazada. De esta manera, un cortafuegos gestiona qué configuraciones, puerto de origen, puerto destino y acción, son o no aceptadas, donde acción significa bloquear o aceptar. Un cortafuegos generalmente se encuentra entre dos redes, en la imagen entre una red pública y una privada. También se puede instalar otros cortafuegos entre sus redes, así como en ordenadores de la red. De esta manera podemos evitar que un ataque en una red se propague a otra. Una cuestión importante es qué ubicación de los cortafuegos depende en gran medida de la estructura de la organización. Los cortafuegos monitorizan todo el tráfico entre redes de acuerdo con las reglas existentes. Por ejemplo, la regla origen IP 123.224.12.1, puerto cualquiera, y destino IP 192.117.143.214, puerto 80, permitir, significa que el tráfico desde la IP 123.224.12.1, sea cual sea el puerto, a la IP 192.117.143.214, puerto 80, está permitido. De acuerdo con esta definición, la prevención de intrusiones no deseadas se puede lograr aplicando un cortafuegos con una configuración adecuada. Sin embargo, un cortafuegos puede usarse para otros fines específicos. Se puede utilizar para registrar actividades y facilitar el análisis de tráfico. Esto es particularmente interesante para los análisis forenses. El tráfico registrado puede ser una evidencia esencial de una actividad maliciosa. Los cortafuegos son una buena contramedida contra los ataques de denegación de servicio, que tratan de desbordar un ordenador en particular. Sin embargo, estos ataques se estudiarán en la lección 6 y no quiero adelantarme. Una cosa importante que debes saber sobre los cortafuegos son las limitaciones de su uso. Solo protegen contra ataques que cruzan el cortafuegos. Un cortafuegos no puede evitar otros ataques.
como los internos, por ejemplo, alguien que roba información a través de un pendrive. Los cortafuegos son útiles, pero no deberían ser la única medida de protección, porque si fallan, tenemos un problema. Además, tienen que estar muy bien configurados para ser efectivos. Ahora que tenemos una idea sobre qué es un cortafuegos y cómo funcionan, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Dónde deberían ubicarse los cortafuegos? La respuesta está lejos de ser trivial. Hay muchas combinaciones posibles. Aquí hay algunos consejos que pueden ser útiles. Los cortafuegos suelen filtrar el tráfico entre diferentes redes. Por ejemplo, en la imagen, el cortafuegos filtra el tráfico de Internet, la red pública, hacia y desde la red de la organización. Los cortafuegos filtran el tráfico de diferentes segmentos de la misma red. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que hay un cortafuegos para filtrar el tráfico hacia y desde la parte interna de la organización, hacia y desde la web y los servidores de correo electrónico. Y por otro, para filtrar el tráfico hacia y desde la web y el servidor de correo electrónico hacia y desde Internet, la red pública. Luego, la parte interna de la organización está protegida de tal manera que no se puede acceder desde el exterior, pero se puede acceder a la aplicación web y al servidor de correo electrónico, por ejemplo, desde los hogares de los empleados. De hecho, la red en la que se encuentra la web y el servidor de correo electrónico se llama DMZ, zona desmilitarizada. Esta zona corresponde a una red agregada entre una red protegida, la interna, y una red externa, la pública, para proporcionar una capa adicional de seguridad. Una última limitación a tener en cuenta es que se deben establecer cortafuegos tratando de minimizar la cantidad de conexiones que se realizan a la parte interna, la parte protegida de la organización. No te confundas, los cortafuegos son una medida de seguridad clave, pero su uso debe combinarse con otros mecanismos para proporcionar un nivel adecuado de seguridad.